traidor de la Universidad de Oviedo, componente del equipo de la Universidad de Oviedo que consiguió el bronce del Campeonato de España de Cross Corto 2016, Salomé Alonso. También de la Universidad de Oviedo con el dorsal 31, novena en el Campeonato de España de Cross Corto 2016 y bronce por equipos, Adela Villa. Con el dorsal de la 30, el mismo atletismo, Sergio Lamilla de Calpa 2015, una atleta de constitución, medio fondo, fondo de obstáculos, Claudia Junquera. Con el dorsal 29, de la recta final Costas, campeona de Asturias de cross y doble medallista de bronce en el Campeonato de España de Veteranos, Leticia Prieto. Con el dorsal 27 de la Universidad de Oviedo, componente de la Federación Asturiana de Cross en 2016 y octava en los 10 kilómetros de enero de este mismo mes, María Suárez. Con el dorsal 26 continúa el atletismo internacional junior, séptima en el Campeonato de España de Cross 2016, una atleta con un gran futuro sin duda, Paula González. Con el dorsal 24 de la Universidad de Oviedo, internacional sub-23, primera en el Campeonato de Asturias de España de Cross Corto, séptima en el Campeonato de España Absoluto 2016, nuestra mejor futbolista sin duda, Beatriz Álvarez. Con el 23 del Atlético de Gómez, nuestra mejor mediocampista sin duda, finalista en el Campeonato de España de 800 de pista cubierta en ese mismo año, campeona de Asturias de 800 y 1500, Marta Fresilla. Con el dorsal 22 de la Vega Ferrol, el equipo Vega Ferrol, quinta en el Campeonato de España de pista cubierta en 1500 este año, quinta también en el ranking del año de pista cubierta con 4:18.500, Leticia Fernández de Rosa. Y con el dorsal 21, la 4 veces vencedora en esta milla, la 4 veces campeona de España de la milla en ruta del Valencia de Bernal, campeona de España de 1500 en pista cubierta este mismo año, Solange Pereira. Pues este es el menú que les hemos traído hoy aquí en la calle de la Granada. Disfrútenlo. Salida para esta carrera élite femenina. Deben estar ya a las órdenes del juez de la prueba. Fernández Barbosa, Solange Pereira, Beatriz Fernández Álvarez en cabeza, marcando el ritmo, faltan 2 vueltas. Venga, bien, bien, bien. Ya parece que Solange ha tomado un poco el mando de ese pelotón. Beatriz y Leticia a su rueda. Contra meta, justo la mitad de la carrera. Marta Fresilla con un final estupendo. Ya. Un poquito la quieren soltar porque es una mujer peligrosa en los últimos metros. Aquí tenemos
Paula González y María Suárez. Y vamos a ver cuando se desatan las hostilidades en esta última vuelta. Ya conoce el recorrido, ya tiene experiencia y quiere su quinta victoria aquí. Efectivamente ya está marcando un poco la distancia. Un tirón fuerte y que se nos va. Beatriz y Leticia a su rueda para disputarse ese puesto en el podium. Marta Frechilla, Paula González y María Suárez. En ese orden se están Solans no ha fallado a su cita. Leticia Fernández Barbosa también, que hace valer su rush final. A meta. Beatriz, como muy buena deportista, no la ha querido sobrepasar, entrando en tercera posición. Paula González, nuestra internacional junior, que ocupa una digna quinta posición. Sexta para María Suárez. Y hemos visto hoy aquí también otra gran muestra